temas el día de hoy. Uno, restricción de crecimiento intrauterino, y otro, lo que es parto pretérmino. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que es restricción de crecimiento intrauterino. Es una de las principales causas de patologías durante lo que es la gestación. Hay bastante riesgo de mortalidad perinatal, neonatal. Y obviamente esto también implica que pueda haber alteraciones metabólicas en la vida del recién nacido. Puede tener complicaciones metabólicas, cardiovasculares y neurológicas. Entonces es una patología que debemos estar teniendo siempre presente, y obviamente el diagnóstico lo tenemos que estar haciendo antenatal. A este tipo de patología de restricción podemos estar viendo dos tipos. Uno que es una restricción de crecimiento precoz y otro que es el tardío, el cual vamos a estar viendo cuáles son las características de cada uno. Como les mencioné, esta es una patología que sí suele presentarse en lo que es la gestación, y entonces tenemos como que diferentes conceptos para estar estableciendo cuál es un retardo de crecimiento intrauterino. Podemos estar confundiéndonos con lo que es pequeño para la edad gestacional, en el cual 2/3 del diagnóstico que hacemos para retardo de crecimiento corresponde a un pequeño para edad gestacional, y solo 1/3 corresponde a lo que es retardo de crecimiento intrauterino verdadero. Entonces acá lo que podemos estar viendo es la definición de lo que es retardo de crecimiento. Nosotros siempre manejamos curvas, en la cual vamos a estar viendo cuál es el ponderado fetal para determinada edad gestacional. Y esto es lo que nos va a estar ayudando a estar determinando cuál es el diagnóstico. Tenemos dentro de los diagnósticos, por ejemplo, tenemos dentro de los diagnósticos aquí uno, que es lo que se llama el crecimiento fetal por debajo del percentil 10. Como ya les estaba indicando, tenemos esas curvas de crecimiento: percentil 3, percentil 10, percentil 90. Cuando encontramos a un feto cuyo peso está por debajo del percentil 10, ya nos debe llamar la atención, y tenemos que estar haciendo otros exámenes complementarios, entre ellos lo que es el Doppler, para ver si está teniendo algún tipo de alteración en la circulación fetal, o si hay disminución del líquido amniótico, o hay algún tipo de alteración en las pruebas de bienestar fetal. Si presenta nuestro feto un peso por debajo del percentil 10 y cualquiera de estas alteraciones, es válido estar hablando de un retardo de crecimiento intrauterino. Pero si por el contrario encontramos que el peso se encuentra por debajo del percentil 3, ya no necesitan otros exámenes. Ese es un RCIO, sin ningún tipo de dudas y sin ninguna necesidad de otro examen complementario. También lo que utilizamos es la medición, las circunferencias abdominales que estén por debajo del percentil 2.5, pero mayormente ahora nos basamos en lo que son los percentiles. Esta es justamente una tabla donde más o menos es lo que utilizamos. ¿Y qué es lo que vemos acá? Obviamente las edades gestacionales. Para eso tenemos que tener una FUM conocida, una FUM fiable. Si no es conocida, basarnos en la primera ecografía del primer trimestre, que es la cual nos da una mayor exactitud para determinar edad gestacional. Entonces, vemos que cada edad gestacional tiene un peso, que son los percentiles 3, 10 y percentil 90. Entonces, si tenemos, por decir, una gestante 30 semanas con un ponderado fetal de 1000, ¿está por debajo del percentil 10, sí o no? Despierten, chicos, ustedes no son los únicos que quisieran estar durmiendo. Ya, fuerte, así como mujeres y hombres, vamos. Entonces, si tenemos un feto por debajo del percentil 10, ¿qué es lo que tienen que estar solicitando? ¿Qué otros exámenes? Doppler, ¿no es así? Y tenemos que estar viendo si hay algún tipo de alteración en lo que es el Doppler de arterias uterinas, arteria cerebral media. Es la principal, para estar viendo si hay una redistribución de flujos. Si ya está viendo alguna alteración en el Doppler, es válido estar hablando de un retardo de crecimiento intrauterino. En cambio, si por el contrario, por ejemplo, tenemos una edad gestacional de 36 y sacando ustedes la ecografía, tiene un peso de 1800, en la tabla, ¿cómo está? Por debajo del percentil 3, ¿no es así? Ese es ya RCIO, sin necesidad de ningún otro tipo de análisis.
Entonces, esta tabla es la que nos ayuda. Como ven, cada edad gestacional tiene un determinado peso, un determinado percentil, y también tenemos lo que son las alteraciones en las arterias, uterina, cerebral media, la arteria umbilical, todo lo que es el Doppler. Cada edad gestacional tiene ya un valor determinado. Entonces, este cuadro nos ayuda bastante. Ahora, como les mencionaba, hay otro tipo de patología que muchas veces confundimos, que es pequeño para la edad gestacional. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como el peso del feto que esté entre el percentil 3 y el percentil 10. Pero en este no hay ningún tipo de alteración Doppler. Todas las pruebas de bienestar fetal se encuentran dentro de valores normales. Y obviamente el crecimiento de ese feto va a continuar una curva. Por decir, tenemos un feto cuyo peso esté en 758. Entonces, todo eso lo vamos graficando en una curva de crecimiento, que muchos ecógrafos ya vienen con ese tipo de curva. Entonces, ustedes van a estar viendo si ese peso está correspondiendo a esa curva de crecimiento o no. O por ahí está habiendo un bajón o está habiendo alguna alteración. Eso ya nos llama la atención. Pero si esta curva se va manteniendo a lo largo, podemos estar hablando de un pequeño para edad gestacional. ¿Y por qué puede deberse? Causas genéticas, la misma constitución. O sea, tampoco hay que estar esperando que de un papá que mida 1,40 m, una mamá que mida 1,40 m, pueda haber un feto grandecito, ¿no? Entonces, hay un poquito de lógica siempre ahí. Que a veces los papás dicen, pero ¿por qué mi hijito es pequeño, es todo chiquito? Y ves a los papás, ¿de dónde? Entonces, eso es lo que estamos hablando para pequeño para edad gestacional. La etiología, hay muchas causas. Tenemos desde causas fetales, maternas, placentarias. Entre las fetales, lo típico, anomalías cromosomopatías, síndrome de Turner, Edwards, síndrome de Down, malformaciones congénitas, infecciones, gestaciones múltiples, porque también el organismo está diseñado para un feto. Que tenga una gestación múltiple, obviamente, eso también condiciona que pueda haber un retardo de crecimiento. Causas placentarias, ya insuficiencia placentaria o alteraciones en lo que es el cordón, malformaciones. Y causas maternas, desnutrición, patologías crónicas, el consumo de sustancias tóxicas, trastornos inmunológicos y lo que es también malformaciones uterinas, lo cual en cierta parte llevaría a algún tipo de insuficiencia placentaria y por ende nos lleva a un retardo de crecimiento intrauterino. Dentro de las causas fetales, como estaba explicándoles, lo que son cromosomopatías, que ya están mencionando. Mayormente también asociado, toda patología asociada a polidromios también se ve relacionado con retardo de crecimiento. Malformaciones congénitas, infecciones como TORCH, está muy relacionado a lo que es un RCIU simétrico o severo. En las causas placentarias, como ya les estaba indicando, mayormente, ¿por qué se dan? Porque no está habiendo una adecuada perfusión en lo que es la placenta. ¿Qué significa? Las arterias uterinas van a tener una mayor resistencia. Es decir, imagínense una manguera y estrechamos el diámetro. El flujo que va a través de esa manguera es menor. La placenta no está siendo perfundida adecuadamente. Por lo tanto, los nutrientes no van a estar llegando de una forma adecuada. Y esto va a llevar a que se pueda estar dando un retardo de crecimiento. Esto también es una patología muy relacionada con lo que es enfermedad hipertensiva del embarazo o preeclampsia, justamente porque ahora aumenta esa resistencia en lo que son las arterias uterinas. Causas maternas, como ya estábamos mencionando, desnutrición. Pacientes que están en una desnutrición no vamos a estar esperando, o sería lo ideal, ¿no?, que haya un feto en adecuadas condiciones, pero mayormente no se da. Ya viene con algún tipo de retardo de crecimiento. Edades. Todo en obstetricia tiene que ver mucho con la edad. O pacientes muy jóvenes o pacientes ya edades tardías, ¿no? Lo que se llama ahora gestantes tardías, que antes eran gestantes añosas. Tabaquismo, el uso de drogas, malformaciones, el trabajo también, que a veces están expuestos a lo que son ambientes tóxicos. Eso también estaba relacionado. Y obviamente trastornos inmunológicos. Y lo que estábamos viendo, lo de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Esta es la clasificación para lo que estábamos hablando sobre el retardo de crecimiento temprano y retardo de crecimiento tardío. A ver, ustedes imagínense que están cuidando una plantita.
La plantita la tienen en las mejores condiciones, con la humedad, la tierra la han preparado, le han echado su abono, y otra planta que está en las peores condiciones, en un clima seco, sin humedad, nadie la riega. ¿Cuál creen que se desarrolla mejor? La que está bien cuidada, ¿no es así? Pero ¿qué sucede si a esa plantita que está bien cuidada, de un momento a otro la exponemos al medio de la otra? Va a ser un cambio brusco, ¿no es así? No se va a adaptar rápidamente, o sea, sí le va a chocar. En cambio, como que la otra ya pues está acostumbrada al maltrato, ¿no? Dice, ya, siempre me maltratan, ya estoy acostumbrado, he estado sobreviviendo así. En cambio, uno que está en buenas condiciones, que lo pasen a un medio hostil, se ve la pegada, ¿no? Se ve el choque. Entonces, ahí estábamos hablando sobre lo que es retardo de crecimiento temprano y tardío. ¿Qué sucede en el temprano? Hay un trastorno de la presentación moderado, severo. Acá lo que vamos a estar teniendo también es que mejoran, o sea, toleran bastante lo que es la hipoxia. Este es un deterioro progresivo. ¿Qué significa? Desde un principio ha estado como que en malas condiciones y como que se va acostumbrando. El ser humano se acostumbra, nos acostumbramos a los ambientes. Entonces, si estamos frente a un ambiente hostil, como que resistimos, nos tratamos de adaptar, nos tratamos de acomodar y seguimos persistiendo. Esto es lo que sucede en un RCIU temprano, está en un medio hostil desde temprano, entonces su desarrollo no va a ser tan adecuado, pero de cierta forma sí ha estado como que acostumbrando a este tipo de medio hostil. Y obviamente el seguimiento es más fácil, porque también nos permite a veces determinar cuándo va a ser el tiempo de gestación o de muerte. Generalmente este tipo de retardos de crecimiento no llegan a edades gestacionales tardías, 37 semanas. Generalmente tienen ya mayores complicaciones a edades gestacionales más tempranas. En cambio, en un RCIU tardío, aquí los cambios son algo moderados, leves. Acá sí, ha estado acostumbrado, ha estado en un adecuado medio y de un momento a otro ha habido un cambio. Entonces, ahí le está chocando. Hay una menor tolerancia a lo que es la hipoxia. Recuerden que es algo de perfusión, sobre todo en alteraciones placentarias hablamos de perfusión. Entonces acá no hay tanta tolerancia a lo que es una hipoxia y el deterioro es rápido, es súbito. Es por eso que también el diagnóstico es algo difícil, porque en este es más rápido el deterioro. Puede haber una redistribución de los flujos de una forma más rápida y más severa. Y por ende también la muerte neonatal a veces es más rápido, no podemos estar prediciéndola. Pero ¿cuál es acá lo que estábamos hablando de mortalidad? En los casos de RCIU temprano la mortalidad es alta, como les estaba indicando. O sea, ya edades tempranas no llegan a gestaciones a término. En cambio, en un RCIU tardío es como que al final se va produciendo. Entonces lo detectamos y terminamos la gestación y mayormente podemos estar recuperando lo que son los productos. Entonces tienen una menor mortalidad. Eso es lo que se debe. Y aquí en el monitoreo del parto, acá se está viendo que la severidad es obviamente es mayor el compromiso, lo que es arterial venoso del feto. Y en cambio, en el RCIU tardío, esto es más rápido. Por eso tenemos que estar haciendo los controles de Doppler cada 72 horas para estar viendo si hay algún tipo de alteración a este nivel. Y cuando ya nos indica que está habiendo una alteración en lo que es el Doppler cerebral, el istmo aórtico, ya eso es una indicación para terminar la gestación. Y obviamente el manejo, como ya les estaba mencionando. Aquí lo que manda más que todo es la prematuridad o la muerte intrauterina. En cambio, en el tardío tiene mayor sobrevida, porque estamos controlándolo de un momento y cuando vemos algún tipo de alteración en el Doppler decidimos terminar la gestación. Pero generalmente este tipo de productos sí tienen un poco más de edad gestacional y por ende la mortalidad es mucho menor. Entonces, dentro del diagnóstico, esto es importante para estar recordando la anamnesis, que tenemos que estar teniendo en cuenta una edad gestacional, una FUN fiable. Si no es fiable, utilizar los medios mediante ecografía precoz para estar determinando exactamente lo que es edad gestacional. La sospecha clínica, lo que van a estar viendo, si ustedes tienen una altura uterina que va acorde a la edad gestacional y de un momento a otro ese feto ya no crece, les llama la atención. Están diciendo, ¿qué ha pasado? Si su curva estaba dentro de lo normal, algo ha sucedido que no está creciendo este feto. Ya llama la atención. Y obviamente ya nosotros utilizamos lo que son las ecografías para estar estableciendo el ponderado fetal.
y esto es lo que nos ayuda bastante para estar determinando esa curva de crecimiento, estar viendo cómo va el crecimiento de ese feto, si siempre ha estado siendo acorde o ha estado teniendo algún tipo de alteración. Y obviamente acá en la ecografía en lo empoderado, mayormente ya nos enfocamos en los pesos, pero también la literatura a veces toma lo que son los diámetros. Cuando son menos de 32 semanas, toma la relación del diámetro biparietal con la circunferencia abdominal. Y más de las 32 semanas, ya tomamos lo que es la relación entre circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Pero como han visto en la tabla, es lo que mayormente nos ayuda a estar viendo sobre el retardo de crecimiento. Y un poquito hablar de Doppler. ¿El Doppler qué es? Es la medición de los flujos en las arterias. Y esto nos va a estar permitiendo estar viendo si hay algún tipo de alteración en estos vasos y poder estar determinando si es que ya es momento de actuar o podemos estar dejando que ese producto como que se mantenga todavía en la madre para estar viendo si es que hay chance de que pueda crecer más, que maduren los pulmones. Recuerden que siempre la prematuridad va a tener siempre cualquier tipo de complicaciones. Entonces, cuando se produce o cuando encontramos un RCIU hay que estar valorando muy bien. Si no hay ninguna alteración Doppler, algún riesgo para ese feto, podemos estar continuando que prosiga nomás su maduración y obviamente estar con los controles respectivos. Y cuando ya vemos alguna alteración en el Doppler, ya obviamente este es un indicativo de que se debe terminar la gestación, porque de seguir ese feto va a llegar a un óbito. Entonces ahí es donde interrumpimos lo que es la gestación. ¿Qué valores tomamos o qué vasos tomamos en la medición del Doppler? Mayormente lo que hacemos es en la arteria umbilical. Obviamente la comunicación entre el feto y la placenta. Vamos midiendo la velocidad en lo que es el cordón umbilical. Y la arteria cerebral media. En el feto vamos midiendo justamente en esta parte para estar viendo si hay una redistribución de flujos. ¿Qué significa esto? Que los vasos en el cerebro fetal van a estar como que dilatándose para mantener una mayor perfusión. Entonces va a haber un cambio en la relación que suele presentarse. Lo que estaban viendo aquí en la tablita. Por ejemplo, vemos aquí la arteria cerebral media, que es la que medimos. Si encontramos un valor por debajo de este percentil, que es el percentil 5, ya significa que está teniendo una aceleración, o sea, es un Doppler patológico. Entonces, ahí tenemos que estar interviniendo. Si por el contrario encontramos un valor por encima de este percentil 5, es un Doppler adecuado. Entonces, por ejemplo, a la semana 33, el percentil 5 es 1.47. Si medimos en el Doppler y está en 1.5, está en valores normales. Tranquilos. Pero si llegado el momento y hacemos una nueva medición y está en 1.2, ya está por debajo de ese percentil. Entonces ya es indicativo de que se debe estar terminando la gestación. Entonces, este es justamente un tablito que nos ayuda a estar viendo todos los valores que tenemos que estar midiendo. Listo. Ahora vamos a estar viendo lo que es el RCIU de causa placentaria. Como hemos visto, mayormente es corregir los factores predisponentes, pero a veces es un poquito corregir la edad, no se puede. Hábitos nocivos, ahí sí podría estar entrando. Cromosomopatías, lastimosamente no podemos hacer mayor cambio. Estar haciendo una buena evaluación uteroplacentaria o fetoplacentaria para estar viendo si hay algún tipo de alteración, esto con el uso del Doppler. Y obviamente estar evaluando seriadamente lo que es el crecimiento fetal, las curvas de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una gestación por debajo de las 32 semanas? Tratamos de prolongar el embarazo para que haya una maduración de este feto y cuando salga al medio externo pueda tener las adecuadas condiciones para adaptarse y que no haya mayor tipo de complicación. Si estamos entre la semana 32 y 33, obviamente hay que estar haciendo controles, ya sea semanales o cada 72 horas, para ir valorando en qué momento tenemos que terminar la gestación. Y si ya tenemos a un producto que está por encima de las 37 semanas, obviamente sí puede ser válido ya empezar con la interrupción del embarazo. Se pone siempre de preferencia vía vaginal, pero también hay que estar viendo en qué condiciones vamos a estar induciendo el parto
para ver que no haya otro tipo de complicaciones. Ahora, como les estaba indicando, ¿en qué momento hay que terminar la gestación? Cuando ya haya una alteración del Doppler, un perfil biofísico fetal esté por debajo de los 4 puntos o ya algún tipo de patología materna que complique esta gestación. Por ejemplo, en las enfermedades hipertensivas. Si hay una paciente con preeclampsia, no vamos a estar esperando a que se produzca una maduración. Si está con 32 semanas, si está con una preeclampsia severa, no vamos a estar esperando a que llegue a las 37 semanas. ¿Cuál es el tratamiento para la preeclampsia? Terminar la gestación, exactamente. Entonces, si tenemos una paciente, una madre con enfermedad hipertensiva, preeclampsia severa, el tratamiento es terminar la gestación. Y obviamente, como les dije, la vía de parto preferentemente es la vaginal, pero hay también indicaciones en las que no podemos estar sometiendo a una inducción del parto. Ya tenemos que estar tomando la decisión de hacer una cesárea. Por ejemplo, cuando tenemos a un feto con un peso por debajo del percentil 3, porque a nivel del parto vaginal puede producirse lo que son hemorragias intracraneales, y esto puede ser un tipo de complicaciones cuando hay oligohidramnios. Entonces, esto también es una patología que complica un poco lo que es terminar la gestación por vía parto vaginal. Ya decidimos lo que es una cesárea. Si son pacientes nulíparas, ¿por qué? Porque mayormente a veces no colaboran, son más ansiosas y puede haber algún tipo de complicación. Bishop, ¿qué significa Bishop? Vamos más fuerte para que puedan despertarse. ¿Han escuchado Bishop en el hospital para inducción del parto? Ya, ¿qué es Bishop? A ver, un valiente, a ver, te pone rojo, no sé cómo te llamas. Por favor, espérate. Exactamente. Entonces, es una escala en la que nosotros hacemos mediante la evaluación, estar viendo las condiciones del cuello, ver su localización, si es un cuello central, si está posterior, su consistencia, si es blando o no, la altura de presentación del feto, ver también si es que está habiendo dilatación o no, si hay borramiento. Entonces, si tenemos un Bishop inadecuado, es obviamente un poco jalado de los pelos estar sometiendo a una paciente a un parto vaginal, más la vamos a estar haciendo sufrir, por ende, hacemos la cesárea. También vemos si está habiendo inducción con prostaglandinas. A veces utilizamos las prostaglandinas para lo que es maduración del cuello, justamente para mejorar ese Bishop, pero a veces no se dan las adecuadas condiciones. Entonces, podrán ver en los hospitales que muchas veces hacen como un tipo de inducción, ya sea con prostaglandinas, para tratar de madurar ese cuello, pero ya también nos da cierta señal de alerta que, ojo, de repente esto no va a ser lo más adecuado y hay que ir pensando en una cesárea electiva. Obviamente un Doppler alterado, si ya tenemos lo que es una alteración en la cerebral media de cajón, ya no podemos estar sometiendo a una madre a someterla a un parto vaginal. Si ya tenemos un feto que está teniendo los vasos cerebrales alterados, someterlos a un parto vaginal, obviamente no es dado. Ya tenemos que estar haciendo lo que son las cesáreas. Y obviamente cesáreas previas. En nuestro medio, también por la época del COVID, ha aumentado bastante la tasa de cesáreas. Entonces, esto condiciona que también, ya sea un medio de elección, terminar la gestación vía cesárea. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Pueden hablar ahora o callan para siempre? Otro día hablan entonces. Ya, a ver, ahora hablamos de lo que es parto pretérmino. A ver. Para que despierten y yo no sea la única que hable porque ya me estoy quedando sin voz. A ver, ¿quién quiere ser mi víctima? Di un número, por favor. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Trencitas, la que está detrás de la polera blanca? Sí, justo. Cuando hablamos de parto eutóxico, ¿a partir de qué edad gestacional ya es posible estar hablando de un parto eutóxico? A término. A término. ¿Cuántas semanas? 37 semanas, exactamente. Di un número.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tú, mi víctima, que está mirando su celular, pero está durmiendo. Tú. ¿Cuándo hablamos de aborto? Al flaco. ¿Quién quiere hablar? Levanten la mano, ¿quién quiere hablar? Eso es, cuando están todos en grupo son machitos y machitas, nadie habla. Y cuando están solitos, mudos. ¿Cuándo hablamos de aborto? Es un concepto menos de 500 gramos, o si no, más fuerte, soy sorda, ya la vejez, tú sabes. Párate, pues. Párate, para que estires las piernas, despiertes, vamos. Que todos te admiren. Fuerte. Ok, podemos estar hablando, a veces la OMS lo establece a menos de las 22 semanas o menos de 500 gramos, ¿ya? Entonces, entre ese rango de las 22 semanas hasta las 36,6 días, ¿qué estamos hablando? Pretérmino, exactamente. Y ya va a haber diferentes clasificaciones. Entonces, como ya bien sus compañeros estaban diciendo, todo aquel parto que ocurre antes de las 37 semanas, estamos hablando de un parto pretérmino, o aquella que se produce más de las 22 semanas, o 500 gramos, o también a veces, cuando no tenemos una FUN confiable, ya viene una paciente con un aborto y a veces el producto está, tenemos que estar viendo el peso o la longitud. Si es más de 500 gramos o más de 25 centímetros, ya estamos hablando de un parto pretérmino. Si fuera menos de esto, estamos hablando de aborto. Entonces, hay diferentes tipos de clasificaciones, lo que son para la OMS y otra también por el peso del producto. Entonces, tenemos uno que es moderado o tardío, que significa que va desde las 32 semanas hasta las 36,6 días. Tenemos un severo, que va desde las 28 hasta las 32 semanas, y un prematuro extremo, menos de 28 semanas, hasta las 22, ¿no es así? Entre 22 hasta 28. Y por peso, tenemos lo que es de bajo peso cuando tenemos un producto menos de 2.500 gramos, muy bajo peso por debajo de 1.500 o de extremo bajo peso por debajo de 1.000. Esta patología también se presenta frecuentemente, mayormente se puede presentar en un 10%. También es obviamente una causa muy alta de morbimortalidad perinatal, ¿ya? También en esto tenemos que estar viendo en cuanto a la raza. Se ha visto que raza negra está mayormente relacionado, pero en nuestro medio somos criollitos, así que también esto como que no va, pero sí suele presentarse en muchas ocasiones. Y obviamente los extremos de la vida, pacientes gestantes muy jóvenes, menores de 18 años, o ya gestantes tardías, más de 40 años, también tienen una mayor probabilidad para partos pretérminos. Aquí tenemos que estar viendo, obviamente, si la paciente ha tenido antecedentes. Por eso es importante cuando ustedes hacen la historia clínica perinatal, estar preguntando cuántos hijos ha tenido. Y a veces lo que nos olvidamos es, ¿han nacido a término o han sido prematuros? Porque a veces les dices, sí, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo mis 3 hijos. Ah, ya, 3 hijos. Gesta 3, para 3, 003. Y en el para tenemos que estar anotando pretérminos, ¿no es así? Y a veces no preguntamos. Y ya cuando ustedes son un poquito más cancheros, agarran y les dicen, ¿y todos sus hijos han nacido a término? No, ¿sabe qué, doctor? No, mi hijito nació y tuvo que estar en incubadora, me dijeron que nació antes de tiempo. Ah, ya, entonces ahí ya aumenta lo que es la probabilidad para que en un nuevo embarazo pueda presentarse, ¿no? Va aumentando, va sacándose un boletito más para la lotería de parto pretérmino. Y obviamente acá tenemos que estar viendo muy bien lo que es la historia gineco-obstetra. ¿Por qué? Hay que estar preguntando si ha tenido algún tipo de cirugía cervical previa. ¿Qué cirugía cervical previa conocen o que hayan escuchado? A ver, André. ¿Qué tipo de cirugía cervical conoces? Conizaciones, exactamente. Pacientes que han sido conizadas, es decir, un cuello uterino tiene una longitud establecida y por algún tipo de lesión neoplásica se ha realizado una conización. ¿El cuello vuelve a crecer? No,
Entonces estamos sacando una porción de ese cuello, estamos disminuyendo esa longitud. Entonces eso ya es un factor de riesgo para lo que es partos pretérminos. Legrados múltiples, pacientes abortadoras habituales. ¿Cuándo hablamos de abortos habituales o abortos recurrentes? ¿O abortadora habitual? Más de 3 abortos. Entonces hay pacientes que sí han abortado voluntariamente, hay otras que sí han sido partos o abortos espontáneos y han sido sometidas a legrados. Eso también condiciona a que pueda tener riesgo para parto pretérmino. Obviamente malformaciones uterinas, también úteros bicornes, también es un riesgo para lo que es partos pretérminos. Infecciones, lo que son vaginosis, tricomonas, clamidias, gonorrea, cualquier tipo de infección puede condicionar a lo que haya un parto pretérmino. Infecciones urinarias, que es bastante frecuente en la consulta. Entonces, ustedes cuando estén en la práctica clínica van a estar teniendo, por ejemplo, pacientes que vienen 30 semanas y les empieza a decir, doctor, ¿sabe qué? Me está doliendo desde la parte baja y se me va hasta la cintura y ya estoy así unas 2 horas. Entonces ustedes las evalúan, piden sus exámenes auxiliares y tienen una infección urinaria a todo dar. Damos tratamiento a la infección urinaria y esas molestias van cediendo, van calmando. Pero obviamente tienen que examinar bien a la paciente para estar estableciendo si está como una amenaza de parto pretérmino o ya estamos hablando de un parto pretérmino ya prácticamente instaurado. En la amenaza podemos estar dando ya su tratamiento, la infección urinaria, calmar, cediendo las pequeñas contracciones, ya hemos hallado el foco de infección, que generalmente son las urinarias, y damos tratamiento. ¿Qué pasa también? Pacientes que vienen y ustedes le hacen el examen de orina y sale negativo. ¿Qué es lo que solicitamos mayormente en pacientes gestantes? ¿Qué estamos hablando cuando decimos bacteriuria asintomática? Ok. Dile, fuerte. No me acuerdo tu nombre, Sara. Despierta. Exacto. Pero ¿cómo lo encontramos eso? En un urocultivo, cuando tenemos lo que son bacterias, más de 100.000 unidades formadoras de colonias, entonces tenemos un urocultivo positivo y la paciente no tiene ningún síntoma. Y eso también es un factor de riesgo para lo que es partos pretérminos. Por eso en pacientes gestantes les pedimos mayormente lo que son urocultivos, porque hay muchos pacientes que no presentan síntomas y sí tienen urocultivos positivos y requieren tratamiento. Obviamente lo que estábamos hablando, medición del cérvix. Un cérvix corto condiciona que haya un parto pretérmino. Y obviamente medición de fibronectina. ¿Cómo se mide la fibronectina? Se coloca el espéculo, se toma con un hisopo, lo que es como si fuera un flujo vaginal en el fondo del saco posterior, y eso se envía a lo que es laboratorio. Y laboratorio nos va a estar indicando si este examen sale positivo o negativo. Si está teniendo positivo, ya es un factor de riesgo. Entonces, aquí está un poquito los grupos clínicos. Hay partos prematuros idiopáticos, es decir, no sabemos cuál es la causa en sí. Hay otros secundarios a RPM. La ruptura prematura de membranas mayormente puede darse luego de lo que son infecciones. Y ya partos prematuros iatrogénicos, que también a veces se puede presentar. Como estábamos viendo, una de las causas son las infecciones. Defectos de la placentación, si hay algún tipo de disfunción cervical, lo que estábamos hablando de abortos recurrentes o pacientes que han tenido algún tipo de cirugía cervical previa. Sobredistensión uterina. ¿Qué hablamos de sobredistensión? Cuando hay embarazos múltiples, cuando hay polidramnios, cuando hay miomatosis. Yo me acuerdo bastante de un profesor que agarra ahí, estaba con su elástico y decía, la fibra del útero es como este elástico. La estiras, la sueltas y regresa. Estiras y sueltas. El útero, ¿qué hace con el embarazo? Se distiende. Pero a veces cuando esta es una distensión más allá de lo que puede soportar, la fibra muscular ya no va a estar actuando de la misma forma. Entonces, esto también es un factor de riesgo para parto pretérmino. ¿Ya? Lo que estábamos hablando, también a veces hay rechazo inmunológico. Ya eso es una causa propia, como que el organismo rechaza al feto y obviamente cuál es su método de acción, cómo va a ser su respuesta,
producir contracciones. Estos van a producir cambios cervicales y se va a producir el parto pretérmino. El diagnóstico. Primero, edades gestacionales, entre 22 hasta las 37 semanas. ¿Cómo se produce el parto? ¿Qué empieza a haber? Las famosas contracciones. ¿No es así? Entonces, en un parto pretérmino va a ser lo mismo. Va a estar viendo contracciones frecuentes, ya va a haber en una hora. ¿Y estas contracciones qué van a hacer con el cuello del útero? Van a cambiarlo, exactamente. Va a haber modificaciones en el cuello del útero. ¿Cuáles son las modificaciones que se producen? El cuello del útero, cuando ustedes han visto en sus prácticas, es como un cilindro, ¿no es así? Es un cilindro con el orificio cervical externo. Y cuando empieza a haber contracciones, ¿qué es lo que ocurre con este cuello, con este cilindro, con este cuellito? Se dilata y se borra. ¿Qué significa que se borra? Prácticamente que la longitud que está teniendo se está cortando. Y de ahí, ¿qué pasa? Empieza a dilatarse. Entonces, estos cambios, ¿por qué se producen? Por las contracciones, exactamente. Entonces tenemos que estar viendo justamente esos cambios, si está habiendo contracciones y si está habiendo cambios cervicales. Para eso, el examen físico, utilizamos lo que es la cervicometría, es decir, un estudio ecográfico para medir la longitud del cérvix. Ahora, en la evaluación clínica, ¿qué vamos a estar encontrando? Obviamente las contracciones persistentes, a veces las pacientes le refieren como pequeños calambres, ahí me duele en la zona lumbar y tengo un poquito de dolor en la zona de hipogastrio. Ya a veces hay cambios, se le refieren que está eliminando moquito con sangre, o sea, ya está habiendo cambios en lo que es la secreción. Obviamente el examen, ¿con qué empieza? Con una monitorización de funciones vitales. Pulso, presión, temperatura, para estar viendo si hay algún tipo de infección o no, la presión cómo está. Y obviamente estar viendo en el espéculo si hay pérdida de líquido. A veces hay pacientes que están con ruptura de bolsas y no se dan cuenta. Y ustedes colocan el espéculo y la piscina. Entonces hay pacientes así. O si hay secreciones vaginales, que también pueden ser condicionantes a lo que son las amenazas de parto pretérminos. Es una de las causas. Y obviamente la ecografía, para medir una ecografía endovaginal, para medir lo que es la longitud del cuello del útero, y una ecografía obstétrica para estar midiendo el peso del bebé, la ubicación de la placenta, la cantidad de líquido, estar viendo son las pruebas de bienestar fetal. Ahora, estamos ante una paciente que está con contracciones, viene con 34 semanas, les está diciendo, ¿sabe qué, doctor? Estoy teniendo las contracciones desde hace 3 horas, ya regulares, cada 10 minutos, no he perdido líquido, y ustedes ya la examinan, efectivamente no hay pérdida de líquido, y hacen un tacto vaginal. Y acá tenemos 3 escenarios. Una en la que el cuellito no está del todo borrado, está en un 80% y la dilatación 2 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Puede ser un parto pretérmino, entonces hay que estar monitorizando esa dinámica uterina, hay que estar haciendo los exámenes para estar viendo si hay algún tipo de infección. Podemos hacer una cervicometría para medir la longitud de ese cérvix y estar monitorizando a la paciente al cabo de 1 o 2 horas. Entonces le decimos, ok, vamos a estar reevaluando, esperamos los exámenes y vamos a estar reevaluando con los resultados y de acá a 1 hora una nueva evaluación para ver si esto prosigue o no. Si estamos ya con una dilatación de 2 a 3 centímetros y ya el borramiento de ese cuellito es mayor, también podemos estar diciendo como que puede ser un probable parto pretérmino. Hay que estar monitorizando esa dinámica uterina, hay que estar evaluando a la paciente en lo que es nuevamente esos cambios cervicales y esas contracciones. Pero ¿qué sucede si la paciente viene ya con una dilatación del 5, un cuello al 100% borrado? Eso es un parto, exactamente. Ya ha pasado lo que es una dilatación más de 4 con un borramiento más del 80%. Eso ya definitivamente es un parto pretérmino. El manejo, como les estaba indicando bastante, lo que es la cervicometría. Acá sí tenemos una longitud del cérvix más de 3 centímetros, 30 milímetros, es muy probable que haya un parto prematuro. Si esta longitud va de 20 a 30, hay que tener un poquito de cautela, hay que estar vigilando. Pero si hacemos en la ecografía y encontramos un cuello menor a 20 milímetros, ya estamos hablando de un trabajo de parto pretérmino.
Y ahí ya no hay mayor cambio que hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando tenemos un parto pretérmino o a veces que ya van a estar tratando, creo, lo que es amenazas de parto pretérmino? Como este es un feto que no, la maduración pulmonar, ¿a qué edad gestacional se produce? No, maduración pulmonar. Un poco más. No, más. 34. Mayormente a los 34. Entonces, cuando tenemos un producto por debajo de esta edad gestacional, los pulmones no están maduros. Entonces, no se produce lo que es, los neumocitos no producen la sustancia surfactante. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos corticoides para inducir esa maduración pulmonar. ¿Y cuáles son los corticoides que usamos? Dexa y betamethasona. Ahí están las indicaciones para betamethasona de 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis, o la que hay a la mano, la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. Entonces, con esto ya nos aseguramos de que puede haber chance a que haya una maduración pulmonar. Por eso, pacientes que a veces tienen sus partos y que sabemos que son ya la mayoría partos pretérminos, les hacemos lo que es una maduración pulmonar a partir de la semana 28 y hasta antes de la semana 34. Con eso ya vemos si después se produce el parto, después de esta semana 34, ya estamos como que con cierta confianza de que esos pulmones van a estar un poco más maduros y ese recién nacido va a adaptarse mucho mejor al medio y no va a haber tanto problema como síndromes de distrés respiratorio. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos una amenaza de parto pretérmino, obviamente no es solo ver a la paciente y ya esperemos, no. Hay que estar utilizando autocolíticos, hay que estar tratando de controlar esas contracciones para que no siga habiendo esos cambios cervicales. Y utilizamos diferentes tipos de medicamentos, pero en nuestro medio los más utilizados, antagonista de canales de calcio, el nifedipino. También hay otros, como el atoxibán, indometacina, pero en el que van a estar encontrando mayormente en los establecimientos va a ser el nifedipino. Y esto nos ayuda a estar inhibiendo esas contracciones para estar controlando lo que es esa amenaza de parto pretérmino. Ya cuando es un parto, mayormente ya no hay nada que podamos estar haciendo, se va a estar desencadenando. Esto mayormente es cuando se va produciendo las amenazas, es decir, los cambios cervicales no van a ser tan grandes. Entonces podemos estar como que controlando esas contracciones para que esos cambios queden ahí nomás y no sigan aumentando. Antibióticos. Obviamente el uso de antibiótico no es que vaya a parar el trabajo de parto. O sea, el antibiótico no tiene ningún mecanismo de acción con lo que es inhibir las contracciones. Pero eso es porque lo usamos, porque ya tenemos un bebé prematuro. Este va a estar expuesto a lo que son infecciones. Entonces, más que para el parto pretérmino, es para el feto o el recién nacido, para estar disminuyendo riesgos de algún tipo de infección, de sepsis. Es por eso que utilizamos antibióticos. O sea, el antibiótico no va a hacer que frenen las contracciones y sea su tratamiento para parto pretérmino. Esto es más que todo para el recién nacido, para evitar tipo de complicaciones. Y también utilizamos la progesterona, lo que es una prostaglandina que nos ayuda. Mayormente cuando ustedes ven en la práctica, cuando hay amenazas de parto pretérmino, hay hematomas, todo, utilizamos justamente la progesterona para estar aliviando un poco toda esta sintomatología. Y obviamente la dosis es de 200 miligramos. Mayormente se administra en vía vaginal. Y también cuando hay antecedentes de partos pretérminos, muchos utilizamos lo que es la progesterona hasta el término de la gestación o cuando ya empieza el trabajo o hay una ruptura de membranas, porque obviamente esto nos ayuda también a mejorar un poco las fibras del cuello del útero y como que damos un tipo de profilaxis, por así decirlo, o tratamiento para este parto. Nos ayuda, sobre todo en pacientes que ya tienen historias anteriores de partos pretérminos. Disminuye la incidencia. Ahora, para la atención del parto pretérmino, tenemos a un recién nacido. ¿Qué es lo más básico? Estar teniendo este producto en las mejores condiciones. Por ende, una buena unidad de UCI neonatal. Una buena unidad para estar enfrentando cualquier tipo de patologías para el recién nacido. Porque para la madre es como un parto, ¿no es así? Se produce el parto, sale
sale el producto, sale la placenta y ok, las complicaciones son para el recién nacido, por eso una adecuada unidad de UCI neonatal. Obviamente la elección más apropiada del parto, porque si tenemos a un pequeño muy prematuro, lo sometemos a trabajo de parto que pase por el canal vaginal, puede haber bastante riesgo de hemorragias intracraneales, intracerebrales, entonces esto condiciona mucho tipo de complicaciones. Por eso depende también de eso la vía de elección del parto. Tenemos que estar monitorizando durante el trabajo de parto, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca fetal, cómo van las contracciones. Episiotomía, ¿qué significa la episiotomía? Cortar en el rape. Entonces, mayormente no se ha visto que esto aminore el riesgo de hemorragias intracerebrales. Entonces, eso depende bastante de la distensión del periné. Si es un periné que distiende fácilmente, no hay necesidad de hacer episiotomías. Pero si es un periné rígido, que si vemos que va a tener algún tipo de complicación, es ahí donde se va a estar realizando este tipo de procedimiento. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna duda? ¿Duda, comentario, crítica, normal? ¿Todo bien entonces? Ok, entonces empiezo con las preguntas. Ya que ustedes no preguntan, yo pregunto. ¡Número! ¿Tú qué estás ahí? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La que, de los patas que se están escondiendo, la placa de adelante, la macha, que sí, saca pecho. Sí, la que te está señalando. A ver, tenemos una gestación, viene una paciente, 34 semanas. Te está refiriendo a dolores tipo contracción, hace 2 horas. La evalúas, no hay pérdida de líquido, le colocas el espéculo y le haces tacto. Entonces encuentras un cuello íntegro, cerrado, posterior. ¿Cuál es tu diagnóstico? ...34 semanas, contracciones, un cuello sin modificaciones. Perfecto, amenaza de parto pretérmino. Entonces, ya, dejas tu guardia, te vas. Número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, esa misma paciente te viene en la semana. 35 semanas de gestación, igual con dolores, contracciones, y la evalúas. Y ya está con un cambio en el cuellito. Estamos con una dilatación de 5 centímetros, un borramiento del 90%, membranas íntegras, no hay pérdida de líquido. ¿Qué es eso? André, tú que estás renegando. Parto pretérmino, exacto. Tenemos a una paciente gestante. ¿Qué número? 1, ya. Ustedes, tú, que estás viendo la tablet. Tienes a una paciente gestante que está viniendo, le has estado haciendo los controles, es tu paciente, ya te viene siguiendo, a donde vayas, ella te sigue. Y le has encontrado, a ver, veamos, edad gestacional conocida, confiable, tú lo has sacado por FUM, por ecografía del primer trimestre, 37 semanas, una altura uterina de 28, un ponderado fetal de 2,500. ¿Cuál puede ser tu sospecha diagnóstica? A ver, ¿qué dicen las tablas? ¿Cuánto? 2.700. A ver, ¿a quién le pides ayuda? Consultas a tu colega, ya, a él, que está al lado tuyo. 37 semanas, altura uterina de 28, un ponderado de 2,500. Sí. No te refiere a dolores, está viniendo tranquila, solo ha venido a su control. ¿Quién les ayuda? ¿Qué he dicho? A ver, los últimos serán los primeros. ¿Quiénes han llegado al último? Los que están atrás. Tú, de gorrito. Te tengo en la mira. ¿Qué opinas? ¿Qué podría ser?
viniendo con contracciones. Doctor, yo no tengo contracciones, no me duele nada. Estoy viniendo para que me haga mi control, nada más. ¿Qué puede ser? ¿Cuánto es la altura uterina para un embarazo a término? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Mayor a cuánto? 29 a 30. ¿No? Es una paciente con 28 de altura uterina, está con 37 de edad gestacional, corroborado. Ya si quieres 38, con una altura de 28. ¿Te llama la atención eso? ¿Cuáles pueden ser sus sospechas diagnósticas? ¿Mm? Bajo peso, ¿qué más? RCIU, ¿qué más? Ya está pequeño para edad gestacional. Vamos, chicos, no me decepcionen, por favor. ¿Por qué polidramnios? Está interesante, pero ¿por qué? Pero tienes una altura menor para la edad gestacional. Entonces sería polidramnios. Oligohidramnios, perfecto. ¿Qué exámenes vas a solicitar para hacer tu diagnóstico? Ecografía. La ecografía te va a salir el líquido en cantidad adecuada. El peso, ya tú sacas tu tabla y te pone pues un peso de 2.500, que ya les dije anteriormente. Sacan su tablita o ven y no corresponde pues, para una gestación de 38 semanas. ¿Cuál es tu diagnóstico? Podría ser un RCI o un pequeño. ¿Y qué solicitas ahí para estar estableciendo si es pequeño para edad gestacional o un retardo de crecimiento? Ecodoppler. Ecodoppler. Arteria cerebral media dentro de parámetros normales. ¿Qué es? Pequeño. Y sigue por el contrario. Arteria cerebral media alterada, menor del percentil 5. Exacto. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención.